Bueno, pues vamos a hacerle esta Pamela. La vamos a hacer súper sencilla, no nos vamos a complicar la vida. Mirad, os voy a dar un truqui para que no se os abra esta parte de aquí. No la terminéis de llevar el patrón hasta el final. Dejad unos milímetros, como 3 o 4 milímetros, sin terminar de cortar. ¿Veis? Como yo lo he hecho aquí. Vamos a marcar los patrones sin márgenes de costura, y cuando hagamos este recorte aquí haremos un piquito, pero un poquito más abajo. Mirad, a lo mejor así lo veis mejor. Un poquito solo, como 3 o 4 milímetros, muy poca cosa. Esto lo estoy haciendo en fieltro para evitar poner forros, ni hacerla reversible, ni nada. Vamos a hacerla así, rápido, rápido. Después aquí también os dejo este patrón que tenemos que recortar sin márgenes de costura. Hacemos la mitad y marcamos la otra mitad. Así de fácil. Y una tira, un rectángulo, las medidas en los patrones. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar, a doblar a la mitad este rectángulo y vamos a pasar aquí un pespunte. La medida del ancho que yo he dejado del margen de costura es del prensatelas. La medida del prensatelas, un pespunte por aquí y rápidamente vuelvo. Veréis que pronto la tenemos hecha. Listo. Cortamos los hilillos y ahora vamos a colocarlo a la Pamela que vamos a hacer tan bonita. Mirad, vamos a cogernos derecho con derecho. En esta ocasión el fieltro no tiene derecho ni revés, pero si utilizáis otro tejido siempre derecho con derecho. Y ahora vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a ponerlo como si fuese del derecho y vamos a traer la costura a la parte de atrás, así que nos coincida la costura con lo que sería la parte del piquito que le hemos hecho. Aquí vamos a poner un alfiler y le vamos a pasar un pespunte por todo este contorno. Una vez que lo tengamos así, vamos a pasar un pespunte por todo este contorno y después volveremos a poner derecho con derecho. Yo lo voy a hacer ya todo porque así lo hago todo de una vez en la máquina de coser. Una vez que tengamos pasado este pespunte, simplemente cogeremos derecho con derecho y vamos a unir esta pieza de aquí. De la misma forma, iremos uniendo una pieza a la otra. Y como veis nos queda la medida perfecta. Pues simplemente voy a coser estas dos costuras a máquina y cuando lo tenga hecho le daremos la vuelta y se la colocaremos a nuestra pequeña. Así de fácil voy a coser. Bueno, pues ya está. Si es que no puede ser más fácil. Mirad qué bonita. Súper chula queda. ¿Veis? Y con el detalle de atrás que le hace un poco más mona, si es que se puede, porque la verdad es que está preciosa. Vamos a darle un toque de color. Vamos a poner un trocito de tela de la que hemos cortado para el vestido. Voy a cortar una tira, pero no la voy a coser ni nada, simplemente voy a cortarla. Más o menos una cosa así. Ahora os diré lo que mide. Bueno, pues he cortado una tira de 5 centímetros por 98, casi un metro. 98 centímetros, pero vamos, 98 centímetros, un metro, da igual. Y ahora con la pistola de silicona se la vamos a poner. Voy a buscar el centro de esta tira y voy a buscar el centro de este gorrito, de esta Pamela.
y aquí lo voy a poner. Lo voy a doblar así un poquito a la mitad y voy a poner un poquito por la parte del tejido de fieltro y así lo voy a sujetar. Ahora vendré por todo el contorno y aquí pondré otro poquito. No voy a pegar la parte de delante, solamente la parte que da al fieltro. Así nos va a quedar con más movimiento. Y ahora aquí voy a poner otro poquito. El fieltro coge todo lo que haya en el ambiente. Increíble. Vamos a hacerle su lacito. Y ahora le vamos a hacer un poquito de forma aquí en las puntas. Y así le queda. Mirad qué cosa más bonita. Yo le voy a poner, a mí me gustan los gorros más levantados de arriba y más metidos hacia la nuca. Creo que sientan mejor y a las pequeñas les quedan mucho más guapas. Pues mirad, así le queda. Así le queda a esta pequeña. ¿Qué os parece? ¿A que está guapa? Vamos a ponerle un poquito de color aquí en el lado. Le voy a poner unas florecitas. Vamos a ponerle del estilo que le pusimos en los zapatitos. Mirad, vamos a poner en rojo y en blanco, que le dé más color. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. ¿Qué os parece el detalle? ¿A que le queda chulo? A mí me gusta mucho. Ya sabéis que soy mucho de flores y de lacitos, pero si no os gusta a vosotras no hace falta que se la pongáis. A mí me parece que le da un toque bastante bonito. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado nuestra pequeña. No me digáis que no está guapa y que no está preparada para irse al parque, a la playa o donde ella más le guste. A mí me encanta, está hecha de un verdadero dulce. No puede estar más bonita y de verdad conjuntada, coqueta y cómoda para jugar con sus coletitas, que así no le molesta ni el viento. Bueno, pues ya voy a presentaros el trabajo final porque a mí me parece que ya está terminada. No voy a ponerle nada más. Está preciosa. ¿Qué os parece a vosotras?